días. Y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá de los años 2015 a 2018. También fue el segundo al mando de la Embajada de Estados Unidos en México de 2009 a 2012. Ha sido analista de Univisión y comentarista habitual de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Actualmente es el director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas. Y un dato curioso de mi invitado hoy, antes de entrar en el mundo diplomático y de los medios, John Feely fue piloto de helicóptero en la Marina de los Estados Unidos. Y queremos que usted participe con su opinión del tema de hoy, contestando la siguiente pregunta. ¿Qué piensa de las listas negras de Estados Unidos? Envíenos sus respuestas y comentarios al hashtag De Frente Sabrina. Bienvenido John Feely a De Frente con Sabrina Bacal y bienvenido nuevamente a dar declaraciones en Panamá. Muchas gracias, Sabrina. Un gran placer estar aquí contigo y realmente no puedo pensar en mejor momento para dar mi primera entrevista en Panamá en más de 5 años. Bueno, muy honrada con esa oportunidad y precisamente ahora el caso Wackett vuelve a los titulares en nuestro país después de que la Corte admitiera una demanda por 1.268 millones contra el Banco Nacional por daños y perjuicios ligados al traspaso de Soho Mall. Usted fue la cara visible de Estados Unidos en ese caso y más allá de ser la cara visible, salió a dar declaraciones hablando de que se trataba de uno de los grupos de lavado de activos del narcotráfico más grande del continente. Años después, cuando ya sabemos las consecuencias, sabemos que se perdieron ahorros, empleos y ahora el Banco Nacional enfrenta una millonaria demanda. ¿Cómo se siente usted frente al caso Wackett? ¿Qué piensa hoy en día? Bueno, honestamente pienso varias cosas. Número uno, buco plata. 1.2 mil millones de dólares es muchísimo dinero y eso le va a tocar a la Corte en Panamá. En el caso de mi papel y el papel de los Estados Unidos, confieso que siento una decepción. No decepción por lo que pasó al inicio, pero definitivamente una decepción por la forma en que se desarrolló el caso. Mira, Sabrina, es muy importante que los panameños entiendan que una designación de OFAC no es decisión de un embajador o una embajadora, es decisión de un comité en Estados Unidos, en el gobierno, compuesto por varias agencias y últimamente el Departamento del Tesoro. Antes de llegar a Panamá, me dieron unos briefings, como decimos en inglés, Unos informes, detalles, informes. detalles, informes. Y lo que me mostraron a mí eran unas pruebas bastante contundentes para implicar al grupo Wackett en lavado de dinero. Yo lo acepté porque así funcionamos en el gobierno. Y siendo un embajador disciplinado, yo acepté la decisión de mi gobierno en ese momento y me volví la cara de la designación de Wackett. Y trabajamos de una forma bastante inusual en el caso de Panamá. Y digo eso por dos razones. Félix Maduro y el grupo GESE. Normalmente cuando hay una designación de OFAC en muchos países, la embajada no tiene tanto que ver con el asunto. Como dije, es asunto de una decisión tomada al más alto nivel en Washington. Y el embajador y la embajada son los mensajeros, punto. Pero en el caso Wackett, yo y otros nos dimos cuenta que había un periódico en el medio. Dos periódicos, un grupo editorial. Bueno, exactamente, dos periódicos, pero el grupo GESE. Pero principalmente yo pienso en la experiencia que tuve con la Estrella de Panamá. Yo siempre he sido y actualmente soy director de una fundación que promueve la libertad de expresión, la pluralidad de medios. Todo eso era muy importante para mí y me di cuenta inmediatamente que todo eso estaba en jaque.
Y entonces es por eso que con un hombre, un panameño, patriota y valiente, me puse a trabajar tras bastidores y efectivamente con Eduardo Quiroz logramos llegar a una solución con otros panameños, patriotas, también amantes de la libertad de expresión, que son el grupo detrás de Publicando Historias, el fideicomiso, donde efectivamente el señor Wackett, en un gesto, lo que yo considero un gesto patriótico, transfirió 51% de las acciones de GESE para que GESE no estuviera en la lista de OFAC. Yo digo, lo que siento yo es una decepción tremenda. ¿Por qué? Porque después de lograr a salvar con panameños, y ellos hicieron el grueso del trabajo, los periódicos y Félix Maduro, logramos extraditar a Nidal Wackett, el sobrino, y pusimos el caso ante un juez. Y aquí es donde la decepción me entra. Porque el juez, y tengo que confiar en la palabra, yo sí confío en la justicia americana, el juez decidió que simplemente el caso del gobierno americano no tenía las pruebas suficientes para determinar que el grupo Wackett o Vidal Wackett específicamente estaba involucrado en lavado de dinero del cartel de Sinaloa. Vidal Wackett sí confesó libremente, voluntariamente, a un delito que fue el fraude bancario. Pero, como todo el mundo sabe, después del tiempo que pasó en detención preventiva, volvió libre a Panamá, donde vive hoy. Pero en ese momento yo me di cuenta que el caso que traía Estados Unidos no era tan fuerte como me lo habían presentado. Y aquí es donde digo, como ciudadano privado, no representante de ningún gobierno Biden, pero como ciudadano privado y como ser humano, siento decepción y me da pena. Lo entiendo y le agradezco mucho haber hecho esa confesión porque la palabra decepción es una palabra fuerte, pero hay algo que no me queda muy claro. Si el caso es tan débil, ¿por qué insiste el Departamento del Tesoro en mantener a Wackett, algunas empresas del grupo Wackett, en la lista Clinton después de tantos años? Bueno, aquí es donde tengo la plena libertad de gozar de mi capacidad de retirado, porque puedo decir con una conciencia limpia, la verdad no sé. Yo lo que sí sé es que muchos otros implicados en la lista de OFAC han podido recurrir ante OFAC, han podido pedir una revisión del caso. Yo sé que el señor Wackett tiene un abogado aquí en Washington, sé que está en ese proceso, pero la verdad es que no tengo más detalles para poder informar sobre el estatus. Sobre si va a poder hacerlo. A mí me informaron que trató de hacerlo y en un primer intento no lo logró en el año 2017, pero vamos a dejar ese caso porque quiero hablar en general de la lista Clinton y del efecto que tuvo ese caso en particular y en general la lista Clinton en países como Panamá y otros de América Latina. Tomo su palabra decepción y usted era el diplomático, el representante de Estados Unidos en Panamá. ¿No cree que un mecanismo como el de la lista Clinton puede terminar haciéndole más daño que bien a la imagen de Estados Unidos? No, al contrario, al contrario. Yo tengo mucha experiencia. Mira, Panamá es un país privilegiado. Panamá vive con sus problemas y no lo quiero minimizar. Pero por favor, Sabrina, vamos a compararlo a México, vamos a compararlo a Colombia, vamos a compararlo a pueblos que están en llamas por el crimen organizado. Y Panamá se queda muy atrás y gracias a Dios. Lo que yo creo es que la lista Clinton, la ley americana que permite a que el gobierno americano decida que no quiere el dinero de ciertas personas en el exterior, es absolutamente una herramienta útil. Acuérdate, Sabrina, que hay una cosa que es una sanción administrativa y hay otra cosa que es un proceso criminal y penal. En el caso de OFAC, hay una sanción y la única sanción es que
señor implicado, señor designado, no queremos que pongas tu dinero en Estados Unidos. Punto y aparte. No es un ataque. Hay muchos que dicen que es un ataque en contra de la soberanía de un pueblo. Para mí, francamente, todo eso es pura paja. Estados Unidos es un país soberano y tiene el derecho de decidir quién vive aquí, quién hace negocios aquí, igual que Panamá. El hecho de que tenemos la economía más grande del mundo quiere decir que todo el mundo quiere hacer negocios aquí. Y hemos encontrado que hasta el señor Putin estuvo implicado en los Panama Papers. Bueno, yo te digo como ciudadanos americanos, yo no quiero que el dinero de Putin esté aquí. Entonces, por eso yo creo que muchos de los implicados, yo diría, la gran mayoría de los implicados o designados en esas listas negras, como les dicen, son de verdad gente mala. Entonces, su decepción es con la Permítame decisión del terminar. juez, no con el mecanismo de la lista Clinton. Exacto, pero permítame terminar aquí, porque es un punto muy importante. Estados Unidos no es una democracia perfecta. Ninguna democracia es perfecta. Y si hemos cometido un error, yo como ciudadano y exdiplomático, pienso que nos toca corregir ese error. Ahora, no me toca a mí decidir si hubo un error en el caso del señor Walker y mantenerlo en la lista, pero sí insto y espero que haya una revisión y que las autoridades apropiadas hagan su trabajo, porque la imagen de Estados Unidos es una imagen que ha sufrido mucho en los últimos años, especialmente con el gobierno Trump. Y yo creo que Estados Unidos es amigo de América Latina, debe ser mejor socio de América Latina. Y esto podría ser para un pueblo chiquito en Centroamérica, Panamá, esto podría ser un paso importante para respetar la soberanía del país en el sentido de que ellos pueden hacer lo que quieran con esa demanda de 1.2 mil millones de dólares. Pero en el caso de OFAC, si hay, y yo creo que sí existen criterios para revisarlo, deben revisarlo. Bueno, vamos a dejar este caso, pero le voy a hacer la pregunta que le voy a hacer, que me va a contestar en el próximo bloque y tiene que ver con las consecuencias de la otra lista negra y es la lista del Departamento de Estado, ya que a inicios de este año, el 25 de enero, incluyó a el expresidente Ricardo Martinelli como persona involucrada en corrupción significativa. Vamos a ver su opinión sobre el efecto que tendrá eso y si será la única sanción contra el expresidente Ricardo Martinelli, en su opinión, como ciudadano en este momento y no como representante de Estados Unidos. Le recomiendo quedarse en De Frente con Sabrina Bacal. Seguimos en el próximo bloque con mucho más de John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá. Y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá. John, le preguntaba por la otra lista negra de los Estados Unidos, la del Departamento de Estado, y es que iniciando el año, a través de un tuit del propio secretario de Estado Blinken, Panamá se enteró que el expresidente Ricardo Martinelli estaba en esta lista negra de implicados en corrupción significativa. Yo quiero preguntarle, usted conoce Panamá, fue embajador de Estados Unidos en Panamá, conoce a los panameños, ¿piensa que eso tendrá un efecto político en las elecciones del 2024? Yo creo que eso es una decisión de los panameños en las urnas. Yo creo, en mi opinión personal, que esa sanción de visa fue totalmente merecido. Y es otra vez decisión soberana de los Estados Unidos de que no queremos que los corruptos tengan acceso a nuestro país. Punto y aparte. Ahora, si Panamá decide que ellos quieren reelegir Ricardo Martinelli como su presidente, yo me imagino que el Departamento de Estado, la Casa Blanca, van a hacer lo correcto y van a darle acceso con visa diplomática en su calidad de presidente. Pero como persona, como individuo,
yo no creo que ese señor jamás nunca vaya a recuperar su visa. Usted dice que Panamá es soberano y efectivamente los panameños van a decidir esa pregunta que le he hecho, si tendrá o no efecto. Y quiero preguntarle, ¿Estados Unidos utiliza esta lista con objetivos políticos? Jamás nunca, jamás nunca. La decisión de quitar una visa es una decisión otra vez tomada por una comitiva en Washington, después de mucho estudio, después de mucha recabar, mucha prueba, y no es decisión caprichosa de un embajador o una embajadora. Es algo que hacemos con estudio y con detalle. Mi Eh, pregunta es si pretenden jamás, lograr un efecto político, si pretenden jamás, lograr un efecto político. y yo te contesté, Sabrina, Que no. jamás nunca. ¿Cuál es su lectura de lo ocurrido en Paraguay? Porque usted habla mucho con quitar una visa, pero creo que la lista Blinken va más allá, porque es el señalamiento, digamos, internacional de una persona. Muchas veces Estados Unidos retira visa a funcionarios o a ciudadanos y nadie se entera. En este caso, en la lista Blinken, todo el mundo se entera. Y en Paraguay, hace poco ocurrió algo que nos llamó mucho la atención en Panamá, porque el candidato del expresidente que estaba en ambas listas, en la Clinton y en la Blinken, resultó electo holgadamente y para muchos fue, digamos, una reivindicación de la soberanía paraguaya en ese momento, pero también un fracaso de estas listas negras. ¿Cuál es su lectura? No, mi lectura es totalmente opuesta. Una victoria sobre una lista negra al elegir a una persona. En primer lugar, vamos a decir, el elegido no fue en la lista. El Correcto, que estuvo en la lista era el mentor Horacio político. Cortés. Horacio Cortés, vamos a ponerle nombre y apellido. Expresidente de Paraguay, totalmente corrupto, que supimos en el momento que era corrupto, tuvimos que bregar con él cuando presidente, no es amigo de los Estados Unidos y tenemos todo el derecho soberano de señalarlo con quitarle la visa. Ahora, hay gente que dice, ah, no, pero eso fue un boomerang porque logró a que el nuevo presidente del mismo partido Colorado se eligió. Sabrina, otra vez vuelvo a decir, Estados Unidos como política no se mete en elecciones. Lo que queremos son elecciones transparentes, libres, donde los pueblos deciden quién gana. Quiero preguntarle algo que está en la mente de muchos panameños y obviamente se lo pregunto a usted como ahora ciudadano y como director del Centro de Medios de las Américas. ¿Piensa usted que la lista Blinken será la última medida que tomará Estados Unidos contra el expresidente Martinelli, de la experiencia que usted tiene de los criterios de las distintas agencias? Sería absolutamente irresponsable especular. Lo único que te puedo decir es que, en primer lugar, no es la lista Blinken. Tony Blinken no lo controla, pero sí lo anunció y la decisión es del gobierno americano. Y eso nunca es una sola persona con una varita mágica. Siempre es por un comitiva. Pero la verdad es que sería irresponsable que yo especulara. Yo no sé, yo no estoy en el gobierno, yo no tengo acceso a toda la información que nosotros o que el gobierno americano ahora maneja. Entonces, es simplemente otra cosa que sí lo hace, sí decide el gobierno americano ponerle a Ricardo Martinelli y a su familia en una lista OFAC. Eso será una decisión soberana de los Estados Unidos y simplemente va a señalar que no queremos su dinero en Estados Unidos. En el momento actual, lo que sabemos es que esa gente, esas autoridades, ya han tomado la decisión que no quieren permitir la entrada a los Estados Unidos de Ricardo Martinelli y su familia. Una pregunta, ex embajador. Usted hizo referencia al tema de infiltración del narcotráfico y de narcotráfico. Recientemente en Panamá la Asamblea decidió archivar una ley de extinción de dominio que
resulta ser tan importante para Estados Unidos que hizo que la embajadora, la actual embajadora Mari Carmen Aponte, se pronunciara a favor de esa ley, llevando incluso a que muchos sectores la acusaran de injerencia en los asuntos de Panamá. ¿Por qué es para Estados Unidos tan importante que Panamá tenga esa ley? Mira, en primer lugar, pobre Mari Carmen. Permíteme decir que ella es no solamente amiga, ella es una gran embajadora. Ella se pronunció a favor de una ley de extinción de bienes. En principio, ella no dijo esta ley con este inciso, con 3 párrafos, etcétera. Eso es decisión del Congreso. Pero lo que ella y yo y el gobierno americano sabemos es que los países que tienen una ley de extinción de bienes tienen más éxito en la lucha anti-lavado. Panamá se encuentra en la lista Gafi por muchas razones. Panamá ha hecho un trabajo maravilloso en salir, pero muchos panameños lamentablemente piensan que salir de la lista Gafi simplemente es otra vez decisión de Mari Carmen Aponte y que ella, escondida allá en su casa en la cresta, tiene una varita mágica y simplemente con una abracadabra ella puede hacer que Panamá salga milagrosamente de esa lista. No es así, Sabrina, no es así. Panamá ha hecho, y especialmente este gobierno, ha hecho un trabajo maravilloso. Ellos ahora tienen una ley para registrar todas las sociedades, ¿verdad? Si no me equivoco, anda en un 60%, más o menos. No hay cifra mágica, pero lo que sí hay es esfuerzo. Y se nota, se percata, y yo creo que enhorabuena que siga Panamá en ese rumbo. La ley de extinción de bienes, que si entiendo bien, no es uno de los 15 puntos de Gafi, pero sí eso ayudaría enormemente a mejorar la imagen de Panamá en el mundo. Hace 2 minutos hablamos de la imagen de los Estados Unidos en Panamá. Bueno, Panamá también tiene una imagen aquí y la tiene en Europa. Y en una ley democráticamente debatida y consensuada en el Congreso de Panamá, Así es. yo creo que eso ayudaría muchísimo. Se va a volver a presentar y hay una controversia grande al respecto en estos momentos, sobre todo por la forma en que el gobierno defendió la ley. Pero voy a cambiar de asunto porque me interesa mucho el tema de la narrativa de la guerra contra las drogas. Usualmente se habla de los carteles y los narcotraficantes de Suramérica y de Centroamérica, pero se habla muy poco de los narcotraficantes que hay en Estados Unidos. O sea, esa distribución de la droga llega a Estados Unidos, el dinero llega a Estados Unidos. O sea, ¿por qué nos quedamos solamente con la mitad de la historia? ¿Qué pasa con la parte de la guerra contra las drogas en su país? Claro, y eso es un tema que me preocupa mucho y francamente he publicado varios artículos aquí en Estados Unidos abogando a favor de mayor y mejor acción en contra de los gringos, los americanos, los no latinos, aquí en la calle de las ciudades de los Estados Unidos que están colaborando con los grandes carteles de México principalmente, pero de otros países también. Nosotros tenemos, o ya sabemos, perdón, sabemos que la droga llega a manos del usuario en Estados Unidos por manos que son gringas. Sí, el tráfico, sí, la producción, sí, el dinero va al exterior. Pero yo creo que demasiadas veces nosotros hemos tenido la tendencia en el pasado de satanizar a los grandes capos que viven en América Latina y no enfocarnos suficientemente en los menudeos, en los chiquitos, en los distribuidores en Estados Unidos. Es muy curioso porque hay una cosa. En Estados Unidos hay indudablemente colaboradores de los carteles y cuando se descubren, ellos sí están procesados. Lo que pasa es que en Estados Unidos, y no digo que es perfecto, no digo que tenemos un Estado de Derecho que no se puede mejorar, pero en general es más eficaz
que la justicia en muchos otros países. Entonces, ¿qué pasa? Si un narcodistribuidor, narcomenudeo, en las calles de Baltimore o Chicago llega a tener una presencia tan reconocida y anda en su carro blindado y tiene cadenas y tiene muchas mujeres y una comparsa de matones a su lado, inmediatamente la policía, los investigadores le van a caer encima y va Pero a terminar el juega vivo de ese señor. Pero hay muchos que son contables, hay muchos que son banqueros y es contra ellos que yo estoy instando a que mi propio gobierno se enfoque en casa. me alegra mucho que esté consciente, que cada vez más Estados Unidos esté consciente que es una responsabilidad evidentemente compartida. Se me está acabando el tiempo y hay un tema que no puedo dejar por fuera y es China. China ha ido ganando terreno en América Latina y evidentemente como jugador importante en la diplomacia internacional. Usted también jugó un rol porque usted era el embajador en Panamá cuando Panamá oficializó su relación con China. En ese momento Estados Unidos buscó los mecanismos para manifestar su molestia de alguna manera. Y lo que sorprende de todo esto es Panamá tiene años hablando de la necesidad y la conveniencia, en ese momento tenía años, de unas relaciones con China. ¿Usted acaso se sorprendió? ¿Fue una sorpresa para usted? Bueno, lamentablemente comenzamos esa entrevista con una decepción y la vamos a terminar aparentemente con otra decepción. Sí, yo tenía en mi momento como embajador un diálogo muy abierto que ya se ha publicado por Varela Gate y todos los panameños lo saben. Tuve un diálogo muy abierto con el presidente entonces, Juan Carlos Varela. Y unas semanas antes de junio 2017, yo le pregunté si él iba a determinar que le convenía a Panamá tener relaciones diplomáticas con Beijing. Yo le dije claramente que Panamá, como país soberano, tenía todo el derecho de escoger entre Taiwán y Beijing. Pero le dije que somos amigos, somos socios. Por favor, Estados Unidos tiene unos intereses muy estratégicos con China, con Taiwán. No nos sorprenda, por favor. Y lamentablemente nos sorprendió Juan Carlos Varela. Eso fue una decepción. Ahora bien, 5 años en el futuro, estamos aquí en 2023 y Panamá tiene la relación con la China que quiere tener. Tengo entendido de que, por lo que he podido observar, que el gobierno de Cortizo ha bajado la intensidad de la relación. Tengo entendido que nunca se construyó el tren famoso de Chiriquí a Panamá. Tengo entendido que el cuarto puente sobre el canal no se ha construido y tengo entendido de que día tras día hay rumores de que hacer negocio con los chinos no es lo que parece cuando ellos llegan con maletines de dinero y mucha promesa. Yo Pero lo interrumpo para clarificar algo. Usted dijo, me sorprendió. ¿Cómo se sorprendió? ¿Cómo se enteró usted de que Panamá estaba ya oficializando su relación con Beijing? ¿Cómo se enteró usted? mira, yo le había llamado, yo nunca llamaba al presidente, obviamente ocupado y yo, un sencillo embajador, pero él sí permitió a que nos textáramos. Yo le mandé un texto y le dije, señor presidente, le tengo una gran noticia. Y la noticia que le dije, le iba a informar, era que a los alguaciles en Estados Unidos habían detenido a Ricardo Martinelli, cosa que él quería y que francamente nosotros queríamos. Y yo le iba a llamar eso, para decirle eso. Y él me dice a mí, texteando, sí, yo te tengo una noticia también. Hablamos en un rato. Y cuando me llamó, me dijo, oye John, mira, en una hora vamos en cadena nacional y yo acabo de grabarla y vamos a anunciar que estamos estableciendo relaciones con Beijing. Y yo le dije, señor presidente, mi noticia es algo que habíamos pactado y que yo venía trabajando, colaborando contigo y tu gobierno desde hace rato, es la detención de Martinelli.
Yo recuerdo que Juan Carlos Varela me dijo, ah, pero qué bien, qué bueno, qué bueno. Yo le dije, pero, señor presidente, la sorpresa, ¿cómo yo voy a responder eso ante Washington? Entiendo. Entonces, Esa fue la fue una sorpresa y la decepción. decepción de la que habla. Sí, señorita. Bueno, nos ha hecho importantes confesiones hoy de su periodo como embajador. Evidentemente su visión ahora como ciudadano independiente de las cosas. Se me han quedado temas por fuera. Le prometo volver a tener contacto con usted porque esta situación se va a seguir desarrollando y le agradezco muchísimo la confianza y la oportunidad de estas declaraciones aquí en De Frente con Sabrina Bacal. A ustedes también su audiencia este domingo y nos vemos en una semana después de Radar.